Carlos Heredia, profesor de la Universidad Pública, Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, está con nosotros para hablar de este tema. Señor Heredia, una buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo desde la Ciudad de México. Lo primero, ¿reales las intenciones del gobierno mexicano cuando alza la voz por la violación constante y sistemática de los derechos humanos en Venezuela? ¿Cuál es su lectura? Bueno, a mí me parece que la situación en Venezuela es gravísima, es de una constante y sistemática violación de los derechos políticos, de los derechos humanos, ya incluso de la sobrevivencia del pueblo venezolano. Por lo tanto, creo que es necesario alzar la voz para, señalar la marcada preocupación de los países de América Latina. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno de México levante la voz para señalar las sistemáticas violaciones a los derechos políticos y a los derechos humanos de los venezolanos. El gobierno de Nicolás Maduro pues se propone llevar a cabo una estratagema con esta convocatoria a una nueva asamblea constituyente que no cumple los requisitos ni siquiera de la propia legislación venezolana y que tiene como propósito despojar enteramente al pueblo venezolano de su soberanía, de su capacidad de decisión. Sin embargo, al mismo tiempo digo que acabamos de llevar a cabo en el Estado de México, que rodea a la Ciudad de México, una elección de gobernador el pasado domingo 4 de junio, y el gobierno federal, el PRI y el gobierno del Estado, pues conculcaron gravemente los derechos políticos de los ciudadanos del Estado de México al cometer todo tipo de infracciones a la ley electoral, al presionar a las autoridades electorales, al realizar masivamente compra de votos, etcétera, incluso poniendo en riesgo la credibilidad del propio presidente de la República, que le dio instrucciones a su gabinete de emplearse a fondo para quedarse con el Estado de México a como diera lugar. Por lo tanto, la autoridad moral del gobierno mexicano queda en entredicho para, pregonar la democracia afuera, ser candil de la calle cuando es oscuridad en su propia casa. Ahora, es cierto que en el pasado México, al igual que otros países de la región, no fue el único, miraban hacia otro lado cuando se trataba de Venezuela. Pero también es cierto, es verdad, que hoy la crisis venezolana pues ha llegado a un punto de inflexión. ¿No puede ser esa más bien la motivación del gobierno de Enrique Peña Nieto? Oh, por supuesto que sí. Por eso yo digo que yo respaldo el llamado del gobierno de México. Lo que me preocupa son la legitimidad y las credenciales del gobierno de México, que para tener autoridad moral y para tener una voz que deba ser respetada afuera, necesita respetar los derechos políticos de los propios mexicanos. Efectivamente, la situación en Venezuela ha llegado a un límite. Yo estoy de acuerdo con el señalamiento del gobierno de México en el sentido de que el gobierno de Venezuela debe respetar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, debe respetar su propia legislación. Por supuesto, manifiesto mi total apoyo al llamamiento en el sentido de que el gobierno de Nicolás Maduro deje de lado esta intentona de convocar a una asamblea constituyente que está totalmente sesgada, tanto en su proceso electoral como en el resultado esperado, a favor de su gobierno. Es un atentado, uno más, contra el pueblo venezolano. Suscribo los llamamientos del gobierno de México, de la Organización de Estados Americanos y de muchos gobiernos de la región en ese sentido. Mi preocupación estriba en que si estamos pregonando y predicando la democracia hacia afuera, también la observemos hacia adentro.
Precisamente sobre lo que pasa al interior de México, la crisis de gobernabilidad y de apoyo por la que atraviesa el partido de gobierno del PRI no es menor. La ciudadanía sí está comprando ese mensaje que querría hacer llegar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Mire, yo le diría que, como en casi todos los países, toman prioridad los eventos de política interior. Digamos, está en las noticias el tema de Venezuela, pero yo he señalado que la ciudadanía en México percibe que en buena medida el gobierno de México está convirtiendo un tema de política exterior en un tema de política interna, porque quiere etiquetar y quiere pintar a el presidente del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, a su partido, como chavistas, como si ellos fueran lo mismo que Chávez y Maduro. Ese es el propósito de fondo de insistir en convertir el tema venezolano, que es un tema internacional, un tema de política exterior, un tema global como lo son los derechos humanos, en un tema de política interna. Señor Heredia, ¿qué tan influyente en la opinión pública está siendo Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena para que el gobierno haga frente de esta manera? Bueno, yo lo que veo en las encuestas es que el seguro candidato del partido Morena encabeza prácticamente todos los sondeos de intención de voto. Ello ya ocurrió dos veces, ya ocurrió en 2006 y en 2012, y ahora exactamente a un año de las elecciones presidenciales del primer domingo de julio de 2018, de nuevo vemos a Andrés Manuel López Obrador encabezando las encuestas. Es temprano todavía para saber si esta campaña, digamos, de etiquetar al partido Morena de esa manera tendrá el efecto que busca el gobierno de México y el PRI. No lo sabemos, pero lo que sí puedo decirle es que evidentemente sí es percibido como una maniobra burda, en donde la prioridad absoluta son las preocupaciones electorales del PRI y del gobierno, y desafortunadamente digamos, los derechos políticos del pueblo venezolano son utilizados como una coartada para buscar un objetivo político interno. El ciudadano mexicano, ¿qué tan cercano es a esa izquierda que vende el modelo de la Revolución Bolivariana y cuáles son las probabilidades reales de que puedan tomarse el poder en México? Mire, yo le diría que en las elecciones del Estado de México, que es con mucho el estado más poblado, 17 millones de habitantes, 11 millones de electores, la izquierda sumada sacó más del 50% de los votos. Ahora mismo en México se está discutiendo si debe haber una segunda vuelta electoral, si debe haber espacio para gobiernos de coalición. Lo que puedo decirles es que el despliegue de fuerza de la izquierda que se hizo el domingo 4 de junio da pie a pensar de que si todas las izquierdas concurren unidas, su probabilidad de ganar la presidencia de la República crece significativamente. Ahora, eso no es en automático. Vamos a ver cómo discurren las negociaciones dentro de los grupos de izquierda, dado que el presidente del partido Morena ha dicho que prefiere ir solo, o en todo caso solo acompañado por un partido muy pequeño, el Partido del Trabajo, que ya perdió su registro y tuvo muchas dificultades para recuperarlo porque no llegó al 2% de la votación nacional. Quiero agradecer al profesor Carlos Heredia, docente en la Universidad Pública Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, por estar con nosotros aquí estos minutos en la tarde fin de semana. Es un placer, hasta la próxima. Pues mire, yo le agradezco la oportunidad, muchos saludos a NTN 24, a su auditorio, y un abrazo afectuoso desde México.